Me da mucho gusto ver la iglesia, que está muy bonita, que muy alegre, que va tomando como nuevos bríos, nuevas fuerzas. Y ayer esa actividad estuvo muy bonita, agradeciéndole a las madres, ¿verdad? Porque ellas se esforzaron, se esmeraron para que nosotros tuviéramos un rato aún más feliz de lo que somos, ¿verdad? Así es de que muchas felicidades también a los padres y agradeciendo siempre a Dios, ¿verdad? En esta mañana el tema que traigo es sobre la familia. Y por eso les decía que la iglesia es una familia. Es una familia que Dios nos ha regalado diferente a la familia que conocemos, a la familia natural, la humana, la tradicional. Es una familia especial porque es una familia de Dios. ¿Y por qué? Porque desde el principio Dios así lo ha querido. Y para entrar, vamos a leer, todos creo que lo conocemos, esos pasajes del principio de la creación, remontándonos, ¿verdad? Cuando Dios quiso formar o formó una pareja, Adán y Eva, todos lo conocemos. Y ahí fue donde empieza en el corazón de Dios la familia. Y así es como en Génesis 1, 27 y 28 nos dice, bueno, desde el 26 vamos a leerlo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreese en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Padre, en esta mañana te damos infinitas gracias porque es por tu amor y tu misericordia que nos has traído hasta este lugar. Tenemos salud, nos has dado los alimentos, nos has dado el agua, nos das el aire, nos das las facultades para que nosotros podamos caminar, podamos movernos, podamos haber llegado hasta este lugar, glorificando tu nombre, dándote gracias y agradeciéndote por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El propósito de Dios siempre ha sido que la familia sea feliz. Aquí nos enseña al principio que se recrearan y aquellos trabajadores dicen, qué bonito no trabajar, ¿verdad? Tener todo, tener las frutas, tener los animales, tener el agua, poder disfrutar de la naturaleza y no trabajar, dicen algunos, muy valientes, ¿verdad? Alguien dijo en algún, me da risa. El peor error de mi papá fue enseñarme a trabajar, dice. Bueno, son salidas, ¿verdad? Pero no es así. Entonces Dios desde el principio quiso darnos a través de estos pasajes la paz, la tranquilidad, esa alegría, ese gozo que puso en el jardín del Edén, ¿verdad? Y entonces así es como empieza la creación de Dios y donde les dice, procread, multiplicad, a algunos se les va la mano, bueno, en fin, pero el deber o el propósito de Dios es eso, ¿verdad? Que se empezara a crear la familia y que fuera una familia feliz, santa y sobre todo agradándole a Él, ¿verdad?
Pero, ahí viene el pero, viene el problema ya cuando esa parejita desobedece y entonces ya descubren que estaban desnudos y ya corren a esconderse porque ya descubrieron el bien y el mal, y después viene Caín y Abel y viene la envidia de uno con el otro al extremo que Caín mata a Abel, ¿verdad? Entonces, ese no era el propósito de Dios. Sin embargo, así sucedió, así ya Dios sabía que iba a suceder. Entonces, ahí empezamos ya con el pecado del ser humano entrando a la familia. Hablando de la envidia, recuerden que hace que como unos 2 meses creo les hablé de el caso de José, el de Jacob en Egipto, cómo sus hermanos lo persiguieron, le hicieron toda clase de mal. ¿Por qué fue? Por la envidia. Entró la envidia, que es un mal que carcome mucho a la familia. Aún en las mejores familias se ve la envidia. Porque el otro compró un buen carro, que tiene una buena casa, que, bueno, tantas cosas, ¿verdad?, que entran en los hogares por la envidia, y ahí sigue creciendo el mal. Pero lo importante es entender que la misericordia de Dios es tan grande que Dios siempre ha querido rescatar esa familia que se le ha ido de las manos, no culpa de Dios, no porque Él lo quisiera, sino por la misma concupiscencia del hombre, ¿verdad? Por su pecado. Entonces vamos a ir avanzando porque ustedes saben que me gusta mucho tomar estos mensajes como estudios y ver bastantes versículos. Entonces vamos a ir a Romanos 9, 25 al 27. Vamos a ver qué nos dice Romanos 9, del 25 al 27. Dice así, creo que todos lo tienen, ustedes son muy rápidos para encontrar. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará y sentencia sobre la tierra en justicia y con plenitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Sodoma seríamos semejantes. Entonces ahí es donde ya encontramos que Dios empieza a recuperar ese divorcio, digamos, que había, y empieza a llamar a su pueblo a recoger su familia, porque cuando habla de pueblo, cuando habla de descendencia, cuando habla de rebaño, todo significa lo mismo, la familia de Dios que hoy y muchos días nos reunimos acá. Entonces, así es como Dios empieza a unir de nuevo ese pueblo. Y si nos vamos a Efesios 2, 12 al 19,
Vamos a ver qué nos dice Efesios 2, 12 al 19. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Vea qué interesante como Dios sigue uniendo, buscando a su pueblo, yo diría para irlo compactando cada día más, para que su pueblo cada día le alabe más, le glorifique, para que un pueblo sea cada día más sensible, diría yo, a la voz de Dios. Y por eso es que nos llama y nos enseña de esta reconciliación que Él ha venido haciendo. Y ahí nomás un poquito adelante, en Colosenses 1, 20 al 23, vamos a ver qué nos dice Colosenses 1, 20 al 23. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, otra vez dice, la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os nos ha reconciliado. Perdón, yo creo que me adelanté, ¿verdad? No. Colosenses 1, 20 al 22. Bueno, sigo con el 22. En su carne, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tenemos también que no solo bendiciones, hay compromisos, ¿verdad? Hay compromisos de que nos pide que no debemos de movernos, debemos de estar firmes en esa fe, porque de nada nos vale si decimos que creemos y que estamos y que somos, sin embargo, nos podemos apartar de esa fe y de esta familia. Y es así como Dios va formando la familia. Él dice por allá, como dice Gustavo, entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo encontramos, dice Gustavo. Algunos pasajes, ¿verdad?, que encontramos en la palabra de Dios, hablándonos de la familia, hablándonos de ese pueblo de Dios, ¿verdad? Y hay pasajes muy interesantes que yo creo que se los voy a dejar de tarea, porque son muy largos, son muy bonitos, son temas como para muchas predicaciones, para aquellos que manejan también, ¿verdad?, la palabra de Dios, que tienen mucha facilidad de palabras, que nos enseñan. Son pasajes, son historias muy bonitas que les voy a dejar de tarea. Por ejemplo, el caso de Cornelio.
Vamos a ver unas pinceladitas nada más porque son muy largos los pasajes, ¿verdad? Pero en Hechos 10, 1 y 2, vamos a ver algo interesante de Cornelio. Dice que era un centurión. Dice Pedro y Cornelio: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este era un hombre moralmente, diría yo, muy buena persona. Por medio de las obras que hacía, aprendemos que era muy buena persona, haciendo obras, orando, meditando y alabando a Dios. Pero siento que él necesitaba, porque ahí manda dos de sus consiervos, digamos, a buscar a Pedro, que dice la palabra de Dios que Pedro estaba en Jope, una ciudad alejada, y allá los mandó porque el Espíritu Santo le dijo: vayan y llamen a Pedro. Pedro está en una casa de un señor que se llama Simón. Pedro también se llamaba Simón Pedro. Y dígale que lo necesito, que tiene que venir aquí porque yo tengo reunida a mi familia, tengo reunido a los vecinos y tengo reunido a varias personas. Hechos 10, 44 al 48. Vamos a ver si no estoy muy perdido por ahí. Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, Pedro se da un discurso que era elocuente, ¿verdad? Pedro era una maravilla en retener la palabra de Dios, y se da un mensaje parecido a aquel que se dio Esteban, ¿verdad? Que no era que lo leían, yo siento que lo tenían tan memorizado, y después de Pedro darles un mensaje extenso, muy grande, donde habla de que él vio un lienzo que bajaba y que que él decía: Señor, no puedo comer de estos animales, y que el Señor le dijo: mata y come. Bueno, de esta historia ustedes la van a leer, ahí es que les queda de tarea. Entonces, mientras Pedro dice, aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ya no quería que Pedro se fuera, que siguiera enseñándoles, predicándoles, y vemos como ahí se convierten. Esa familia se convierte al Señor, se unen a la gran familia de Dios, vienen y se gozan, se regocijan. Y entonces Pedro dice: ¿algo impide? Nada impide para que sean bautizados. Obedientemente dan el paso de fe
y ¿cómo se llama? Se bautizan. Con permiso, voy a tomar un traguito de agua. Se bautizan y ya entran a esta familia de Dios, a la cual nosotros también entramos y estamos aquí y nos regocijamos y nos gozamos. Y por eso al principio les decía, siento una iglesia muy bonita, muy alegre, muy acogedora. Y por eso ya son muchos años, doña Lidia Herminia, doña Nenita, doña Margot, Miguel, Norma, Kelly, Ramón. Bueno, me perdonan los otros, ¿verdad? Que por aquí están y han permanecido, hemos permanecido por muchos años. Y gracias a Dios por estos hermanos que se han mantenido, que han mantenido el redil, el rebaño, siendo columnas, ¿verdad? Y ahora ahí seguimos y ahí siguen ustedes con la misma misión. Entonces así es como vemos que en el caso de Cornelio, ¿verdad? Él y su casa, su familia, porque como les digo, más adelante vamos a verlo, Dios quiere a la familia, no solo de las casas, sino en la iglesia, ¿verdad? Amén. Vamos a ver otro pasaje que me gustó ahí mucho. Vamos a ir al Viejo Testamento, Isaías 61:9. Vamos a ver qué nos dice Isaías 61:9. Dice así: y la descendencia de ellos será como conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieron reconocerán que son linaje, familia, pueblo bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén, hermanos. Sigue diciendo el 61: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo en la boca de Jehová nombrará. Y serás como la gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios suyo. Nunca jamás te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Heisibá, y su tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Entonces ahí sigue hablando hasta el 11 o hasta el 12
toda la gloria que Dios manifestó a través de Isaías como profecía que se cumple con nosotros, con su pueblo, ¿verdad? Y esas son cositas que yo les traigo para que ustedes también las lean, las mediten y cada día aprendamos más de su palabra, ¿verdad? Ahora tenemos otro caso también que me llamó la atención, que es el caso de el carcelero de Filipos. Es otra historia muy bonita que también se las dejaré ahí por encarcelados en Filipos, dice la obra, digo el título, ¿verdad? En el Hechos 16, del 11 en adelante. Vamos a ver qué nos enseña aquí en el 16, del 13, 14 y 15. Dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, vea qué interesante, ella y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vea qué bueno cómo nos enseña la palabra que esta gente se convertía al Señor, abría las puertas de su casa para querer seguir compartiendo con aquellos que le habían traído el mensaje. Con toda confianza. A veces ahora cuesta, ¿verdad?, abrirle las puertas a cualquiera, porque a veces es difícil creer y uno se hace muy quisquilloso, ¿verdad? Pero esta gente creía, invitaban a la gente y abrían las puertas para que siguieran compartiendo con ellos. También ahí en Hechos 16, 30 al 34, referente a lo mismo, dice: y sacándole les dijo: señores, esto dijo el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese pasaje muy conocido, por años lo hemos escuchado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solo él, sino la familia, toda la casa, ¿verdad? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, no importó que fuera de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Seguía añadiendo Dios, el Señor, a los que iban a ser salvos. Pero vea qué interesante. Por eso es que nosotros no creemos en el bautismo de los niños, ¿verdad? Porque la persona tiene que ser consciente de lo que está haciendo, de lo que va a hacer cuando se bautiza. La palabra siempre dice: y los que creían, y los que creyeron, y los que escucharon, se bautizaban. Porque ya sabían, porque ya eran conscientes de los pasos a seguir, ¿verdad? Entonces, creo que no llegamos al 34. Y llevándolos a su casa,
les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Somos pueblo feliz, somos pueblo que se regocija, somos esa nación, ¿verdad? Que con mucha alegría, porque tenemos que vivir la alegría, el gozo que Dios nos da. ¿Y a través de qué viene el gozo? El gozo viene a través de una vida santa, de una vida apartada, de una vida consagrada. Entonces viene una paz al ser humano porque no se ha complicado la vida. Desgraciadamente el ser humano se complica la vida y, como dicen, se enreda en sus propios mecates, ¿verdad? Y cuando se da cuenta está hasta las orejas, como decimos. Vamos a continuar porque este asunto es muy bonito, para mí es muy bonito. Y en el libro de los Efesios habla mucho para la familia. Ese es otro libro muy bonito que también los invito a leerlo para que ustedes vean todo lo que dice acerca de la familia, de la iglesia. Vamos a empezar con Efesios 5:25. Perdón, Efesios, ¿dónde estamos? 5:25, sí. Oiga, papás, maridos, aquí empezamos ya con lo que llaman cabeza de casa, ¿verdad? Que ha llamado, yo no sé si estará bien o no, porque a veces la cabeza es la señora. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vean la relación que hace entre Cristo, la esposa, porque hay un detalle, a mí nunca me gusta decirle mujer. Yo oigo muchos hombres decir mi mujer. No, mi esposa, mi amada, mi tesoro. Bueno, hay muchas cosas que ahorita vamos a tener más tiempo. ¿Ah? Entonces, sigamos. Para santificarla, dice el 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Permiso. (28) Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Oiga, maridos, qué compromiso, no, qué bendición de tener una esposa y poderla amar y decirle tantas cosas bonitas, ¿verdad? Porque dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne, el 29, y de sus huesos. Por eso dice desde allá, ¿verdad? En el Viejo Testamento, en Génesis, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno tenga su propia mujer como a sí mismo. Y la mujer, ahora entramos a otro detalle aquí, ¿verdad?
El deber de la mujer, de la esposa, compromiso, no, compromiso no. Bendición de de poderlo respetar. Ahora, yo sé, y tienen razón, algunas hermanitas dicen, sí, pero mi esposo tiene que darse a respetar, pero también él tiene que ganarse ese respeto, por supuesto. Estamos hablando de hombres cristianos, que aquí, por cierto, son muy cristianos, los esposos que tenemos, y muy hombres, diría alguien, no sé, también, ¿verdad? Bueno, entonces, a las mujeres les dice eso, mujeres, respeten a sus maridos, pero maridos, gánense en ese respeto, porque tampoco van a ser unos irresponsables y pedirles que las señoras los respeten y ellos no se han ganado ese respeto. Epítetos, palabras groseras, conchas, fuera de tono, ofensivas, bueno, ¿qué más? A veces no le dicen, ¿verdad? Ahora, en el 6, vamos al 6, dice, hijos, Génesis 6, Efesios 6, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien. ¿Por qué no nos va bien a veces? Porque hemos sido unos irrespetuosos, porque nunca los hemos obedecido. Bueno, tantas cosas que los hijos desobedecen y cogen sus propios caminos y después dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué otros no? En fin, los pretextos, ¿verdad? Pero aquí nos dice, otra vez en el 4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación de mí, de mis palabras, de mi conocimiento, de lo que yo he aprendido. No, ¿verdad que no? ¿De quién? Del Señor. Entonces, estamos claritos, ¿verdad? Que estamos hablando de la familia de Dios, de la familia comprada por su sangre, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar aquí con la familia porque hay pasajes aún más. En Primera de Juan 2:12 al 14, Primera de Juan, la palabra es muy rica y yo busco y encuentro para compartir con ustedes. Entonces, Primera de Juan 2:12 al 14, siguiendo con la familia, 2:12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aquí les escribe a los hijitos que ya han sido perdonados. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, de nuevo, repite, y por algo repite, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al mundo. Vea qué bonito lo que nos dice a los padres, a los jóvenes y a los hijos, ¿verdad? Hablando siempre de la familia. Y ahí más adelantito más atrasito en el libro de Pedro, 1 Pedro 3:7, nada más hay que
volver unas hojitas atrás. Hablando de los maridos, vamos de nuevo con los maridos. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ve qué interesante? Qué bonito, ¿verdad, doña Kelly? Que nos dice, que nos habla, cómo tenemos que tener a las mujeres, las que han sido coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? Por eso dice la palabra, primero, reconcíliate con tu amigo, con tu vecino, con tu hermano, y después aún traiga la ofrenda. Entonces, habla de ese respeto, ¿verdad?, que tiene que tener. En el 3:1, ahí mismo en Pedro, en la primera carta dice, asimismo vosotras están sujetas. Bueno, esa palabrilla a mí no me suena mucho, yo no sé, aunque no es conmigo, pero no me suena mucho. Mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Y habla como muy duro, ¿verdad? Como que hay un calificativo, un epíteto ahí muy fuerte. Está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, aún sin palabras. Dice mi esposa, a ver si me acuerdo. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Yo no sé de dónde la aprendió, si será que hay que ponerle la firma, ¿verdad?, que es de ella. Pero ella un día me salió con eso. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Aquí tenemos unas mujeres que arrastran con su testimonio, ¿verdad? Por eso es que dice eso. Sean ganadas sin palabras. El 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío sea no con peinados ostentosos de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, el incorruptible. Una de mis anécdotas, yo sé que a ustedes les gusta y que ustedes me aman y tienen paciencia, ¿verdad? Yo creo que ustedes tienen paciencia, tienen amor para escucharme y a veces para soportarme. Pero ya y a través de tantos años yo tengo anécdotas, ¿verdad? También y en mi juventud, porque también fui joven. Les voy a compartir un secreto hoy que no está mi esposa. Cuando yo no conocía a Cristo, no tenía muchos años, apenas tenía 25 años, 23, 24 años. Y yo me sentaba en el parque porque en Orotina eran pocas las actividades. Y entonces uno, cualquier cosilla así, iba al parque. Y yo meditaba en las jóvenes de la iglesia. Y en ese tiempo casi que no usaban pantalones. Las mujeres no usaban pantalones. Y andaban con los vestiditos, sus blusitas bien tapaditas, sus manguitas, sus vestiditos largos. Y yo, sin conocer nada, yo decía, qué bonito tener una esposa así. ¿Qué más va a buscar uno después de casado? Algún concepto moral tenía ahí. Y decía yo, para estar en la casa ya, en un hogar, con una familia, ¿qué más pediría uno que una
una esposa de estas. Y así fue como, y en una ocasión, cuando era joven, no hace tanto por cierto, ya cuando empezaba a dar yo algunos mensajitos ahí a los jóvenes que no duraban tal vez ni 10 minutos, pero el pastor yo les he dicho, me motivaba. Entonces yo le decía en una ocasión a las jóvenes, ¿con qué ustedes quieren atraer? Provocando, o con buenas obras, o con buena conducta, o con buena manera de vestirse. Porque desgraciadamente las mujeres a veces les gusta atraer a los hombres por su carne, por su cuerpo, por su físico, y no que se fijen en lo que no se ve, en lo que de antemano. Yo anoche compartí ahí que un hermano que ya murió, por cierto, me decía, detrás de cada mujer, de cada muchacha, hay unos ojos que la están viendo, que cuál es su conducta, que qué hace, que de qué familia es, que qué concepto tiene del hogar, de los hijos, de la iglesia. Todo eso, me decía él, hay que verlo, y una mujer debe ser consciente que detrás de ella hay unos ojos que la siguen. Y también yo diría detrás de cada hombre, detrás de cada muchacho, porque dicen, no, ahora no hay cara en que persinarse, como dicen, va el dicho popular, pero no, siempre hay mujeres y hombres, muchachas y muchachos buenos, que sí merecen que una muchacha buena se fije en ellos, así como un muchacho bueno se fije en una muchacha buena, de buenas costumbres y por supuesto cristiana, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver si retomo el hilo de la conversación, de la prédica en esta mañana. Entonces, eso es muy importante para que ustedes vean cómo la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Sobre toda la familia, sobre los hijos, jóvenes, padres, madres, la conducta que tiene que tener ese núcleo familiar, que de ahí dependen los hijos y dependen los nietos. Como les decía, doña Lidia Herminia, la menciono porque es una de las mayorcitas, ¿verdad? Y a veces la ponemos como ejemplo. Son 47 años ya de estar en la iglesia y mucha agua hemos visto pasar debajo del puente. Y muchos hijos pródigos han llegado y se han ido, y algunos no han regresado. Quizá esas personas quisieron pertenecer a la familia de Dios, pero se fueron. El hijo pródigo regresó. Gracias que a las iglesias también muchos se van y regresan. Pero eso nos dice, bueno, ya se va haciendo tardillo. Eso nos dice en Lucas 15, hablando del hijo pródigo. Los pretextos a veces sobran, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que en una ocasión Jesús invitó a una cena a un montón. Eso nos dice en Lucas 14, 15. Invitó a una cena ya y ninguno llegó. Entonces ahí mandó a llamar a los que no estaban convidados para que esos fueran los que entraran. Muchos son llamados, dice la palabra, pero no todos llegan, no todos son escogidos. Nosotros tenemos que tener mucho gozo y mucha alegría porque hemos sido llamados, hemos sido escogidos por Dios, ¿verdad?
No voy a ir a leerlo porque ya se va haciendo tardillo, pero actualmente pasa igual, ¿verdad? Tenemos el pasaje también del joven rico. ¿Qué pasó con el joven rico? Todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué dice? Llegó, le dijo a Jesús, ¿qué he de hacer para ser salvo? Él quería ser salvo, él quería pertenecer a la familia de Dios. Sin embargo, para aquellos que quieren buscarlo, ese pasaje se encuentra en Mateo 19, del 18 al 23. Como yo pues lo he leído, algo tengo de retentivo aún, y es muy conocido, ¿verdad? El pasaje. Entonces dice que aquel muchacho joven quería ser salvo, llegó y le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, los mandamientos, eso es pan comido para mí, todos los he guardado desde chiquillo. Vamos a ver, le dice Jesús, si es cierto. ¿Amarás al Señor tu Dios con todo corazón y al prójimo como a ti mismo? Sí, ok, vamos a ver. Vaya, venda todo y lo reparte a los pobres. ¿Y qué pasó? Dice que dio media vuelta, se fue. No era que las riquezas lo tenían, que él tenía riquezas, sino que las riquezas lo tenían a él. No era pecado tener dinero como no lo es actualmente. El problema con el dinero es que a veces yo analizo, hablando de las mujeres son una bendición. El dinero es una bendición, pero ¿cómo lo canalizamos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo tenemos? Las mujeres a veces como objeto. No, ya nos ha enseñado la palabra, como vaso más frágil. Así tenemos que tener a las mujeres, estimarlas, apreciarlas, chinearlas. Esposos, decirle muchas cosas bonitas, detallitos. Entonces, a las mujeres no se les puede tener para mal, no se les debe tener para mal, pero desgraciadamente muchos hombres las han tomado para mal. Igual el dinero no es mal, es bueno para hacer buenas obras y para muchas cosas, pero cuando se toma para mal, pues también lo pueden tomar para mal, pero ese no es el propósito de Dios. El joven rico quiso llegar a los pies de Jesús, quiso pertenecer a esta familia que somos nosotros. Sin embargo, las riquezas en este caso, y hablando de la iglesia, cuántas cosas, cuántos pretextos han hecho que nosotros o que muchos no se hayan acercado a Dios. Nosotros sí, porque hay otro pasaje, vamos a ver si por aquí lo tengo. Hablando del hijo pródigo también. Hablando del hijo pródigo, aquel padre dice que le dio la herencia, ¿verdad? Y se fue. Entonces yo meditaba un poquito ahí, ¿verdad? Sobre el problema de las herencias. ¿Qué divisiones traen las herencias a las familias cuando no se canaliza como debe ser? Los padres a veces ayunan muchas cosas, ayunan viajes, paseos, comidas, tantas cosas se esfuerzan los padres por dejarles algo a los hijos, ¿verdad? Y cuando mueren,
es un pleito, es una división. Es algo tan terrible que abogados, bueno, y cuando a veces uno dice, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Qué mejor le puedo dejar yo a los hijos? Algunos dicen, una profesión. La mayoría dicen, una profesión. Si le dejo una finca la vende, si le dejo una casa es para pleitos, si le dejo dinero lo despilfarra. Una profesión. Sin embargo, meditando ahí y escuchando, ¿y el tiempo qué? El tiempo que dedicamos a nuestros hijos, ¿qué? Esa no es la mejor herencia. Y enseñarles la palabra de Dios y compartir con ellos. Y que ellos también escuchen, es parte de la enseñanza, y no estén solo con el celular ahí, ¿verdad? Y que dicen que del cuarto a la sala se manda mensajes y no se ven y no conversan cara a cara. Lamentablemente todo eso sucede, pero no. A los hijos debemos dedicarles tiempo a meditar, a orar en las cosas de la vida, los propósitos de Dios. Es la mejor herencia porque es lo único que eso sí se llevarán, ¿verdad? Todo pasa. Una gran profesión, aquel abogado o aquel doctor o lo que sea se hizo alcohólico, renunció, perdió las credenciales, pero la herencia que le podemos dar a nuestros hijos para que pertenezcan a la familia de la fe es algo de lo más importante. Vamos a ver si qué tirada, no va a terminar. Bueno, entonces en Efesios 4, 1 y 2 vamos a ver qué nos dice siempre con respecto a la familia. Efesios 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu que es el vínculo de la paz. Aquí me llamó la atención la palabrita soportándonos. Los pretextos a veces dicen, no, es que ahí va fulano, es que ahí va el otro y yo no lo soporto, yo no puedo ir ahí porque va fulano y el otro y el otro. Pero ¿para qué es importante la iglesia? Para unirnos, para amarnos y, como dice, para soportarnos. Todavía tienen que soportarme unas 2 horas más. Hagan números nada más. Con mucha paciencia y cierra con amor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si abuelo de pájaro sigo. Hablando siempre de la familia y de las ilusiones. Hace tal vez unos 2 meses llegó a mi negocito una parejita a buscar corbatas ahí porque se van a casar. Nuevitos, pollitos. Y les digo, si ustedes quieren yo les doy una charla prematrimonial. Ahí todos humilditos me dicen, sí, está bien. Porque en el negocio depende del que llegue, hay que escucharlo de fútbol, no puede faltar. Más si llega Fran o llega Chino. A veces hay que hablar de política, llegan a hablar muy mal de la política. Entonces hay que hacerse político uno también.
Y son muchos temas los que llegan a tocar. Entonces, yo digo, a veces tengo que convertirme ahí en político y en teólogo y comerciante y de todo, ¿verdad? Porque son muchos temas. Bueno, esta parejita llegó y entonces yo les decía, hablando ahí siempre, porque Éfeso habla mucho de la familia, ¿verdad? Lo que es construir un edificio. Le digo, ustedes van a empezar a construir un edificio. Ustedes tienen que poner buenas bases. Ustedes tienen que ir empezando a hacerlo crecer bien fuerte. Van a venir los hijos. Ustedes tienen que enseñarle buenas costumbres a los hijos. Y no podía faltar la cuñita espiritual, ¿verdad? La gotita espiritual. Sobre todo entregar la vida a Cristo y llevarlos con una vida espiritual a sus hijos. Pero qué lamentable es cuando a veces ese edificio va creciendo. A veces ahí nomás en las mismas basecitas se derrumba. Pero qué lamentable es, aún más lamentable la pérdida. Bueno, aquí tenemos una arquitecta, ¿verdad? Martita, y sabe de construcción muchísimo. ¿Cómo tiene que fundamentarse ese edificio? Y así fortalecido para crecer. ¿Y hasta dónde lo vamos a hacer crecer? Y yo digo, bueno, es una escalera, son peldaños. Pero qué lamentable es venirse ya cuando va alto. Matrimonios de 20, 30, 40. Así es de que los esposos tampoco están muy seguros a los 40 años de casados. Siempre hay que cuidarse y hay que cuidar a su compañera, igual la compañera, para que ese edificio no se derrumbe, ¿verdad? Dentro de los palabritas ahí, consejitos que yo le decía, ¿verdad? Yo les decía eso, hacer crecer un edificio. Así son los hogares, que son las columnas, ¿verdad? Y se dice así, oigan, no se le olvide esto. Familias fuertes construyen iglesias fuertes. Cuando las familias son unidas en sus casas y asisten a las iglesias o al templo unidas, la iglesia se fortalece. Aquí voy a ver, tirada, me cogió tarde. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de un ejemplo que nos encontramos en 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5. Voy a ver si hago rápido este asunto porque todavía queda algo. Dice así, trayendo a la memoria, acuérdense, ya lo tienen todos. 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo le dice a Timoteo, su hijo amado, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos con el papel de las abuelas. Y me corrige Monchito o me corrige Kelly. Kenny creo que no llegó hoy. La abuelita de ellos se llamaba Raimunda Moreno. ¿Estoy en lo cierto? Yo la conocí, tuve el placer, la bendición de conocerla. Entonces yo digo, Ramón es como un Timoteo. ¿Y Kelly? ¿Qué es Kelly? Una Timotea. Ellos son el fruto de su abuelita. Hace unos días el pastor lo mencionó, no lo sabía, le llamó la atención. Pero qué interesante como esa señora fue columna, fue base
y están los frutos. Ese es el papel importantísimo dentro de la familia, las abuelas. Voy a darme la libertad de mencionar a mi hermana Margot. Yo sé que ella, si se enoja, va a ser un enojo santo, porque ella es una hermanita tan humilde, allá calladita, sentadita. Pero qué labor como abuela ha llevado ella. ¿Cómo hay que reconocerle a esta hermana que ella no va a contar? Yo sé que no va a contar, pero la labor, la ocupación, porque no quiero decir carga, yo sé que no es carga, que ha tenido ella, ha sido fuerte, incomparable tal vez. Y yo quisiera que Margot pasara aquí un minutito nada más. Yo quiero reconocerle delante de todos la labor de esta hermana como abuela. Yo sé que ella no lo va a contar, pero uno lo detecta, uno lo sabe, uno quizá lo ha oído. Y la herencia que ella va dando a sus hijos, que dio a sus hijos y a sus nietos, es incomparable. ¿Verdad, hermana? Ella ha luchado por sus nietos, y hay uno que está aquí adelante, ¿verdad? En la cabinita también. Y oremos por ellos y por ella, para que Dios les siga dando tanta fortaleza y tanta ayuda. Esto es apenas algo que no estaba dentro del programa, pero yo reconozco, y todo el pueblo de Dios le reconoce, hermana, la labor suya, que yo diría que son pocas las mujeres. Gracias, Señor, en esta mañana por mi hermana Margot. Forma parte de la gran familia tuya, Señor, de ese legado que tú has dejado para que la iglesia se mantenga con estas columnas, así como